reconocer el matrimonio de una pareja gay peruana que se casó en México, y eso es sin duda un hecho histórico para el país porque nunca antes había ocurrido, a pesar de que el RENIEC ha manifestado ya que apelará esta sentencia. Para quienes no están informados de lo ocurrido, el caso es el caso de Óscar Ugarteche Galarza, un reconocido economista, fundador del MOL, que se casó en el año 2010 con un ciudadano mexicano, el señor Fidel Aroche Reyes, si no me equivoco. Y cuando han venido acá al país, el señor Óscar Ugarte fue a RENIEC y le digo, bueno, póngame que estoy casado, pues, ¿no? Como la señora Maribel Toledo, como el señor... Y RENIEC le dijo, no se puede porque en el Perú el matrimonio es hombre-mujer, digamos. En otras palabras, pero más o menos esa fue la respuesta. El señor Óscar Ugarte empezó entonces un proceso legal, el señor Óscar Ugarteche empezó un proceso legal y el proceso ha concluido, por lo menos en primera instancia. El séptimo juzgado constitucional de Lima ha declarado fundado el pedido de que se registre en su DNI casado. Como les repito, RENIEC ha dicho que apelará a esta sentencia, una sentencia que, ojo, tiene como 35 argumentos, estaba leyendo, de fundamentos legales, cita la Constitución, cita la Declaración de Derechos Humanos, cita un montón de fuentes jurídicas, digamos, para tomar esta resolución. La pregunta del día tiene que ver justamente con esto. ¿Estás de acuerdo con el reconocimiento del matrimonio homosexual que se acaba de dar a partir de una sentencia, obviamente, en este caso particular, en el país? ¿Está usted de acuerdo con la sentencia que reconoce el matrimonio homosexual en el caso de Óscar Ugarteche Galarza? Las respuestas a @exitosape y @Maribel Toledo. Tenemos un audio, porque Óscar Ugarteche estuvo ahora con Juan Carlos Tafur esta mañana. Vamos a escuchar ese audio, que además está acompañado de imagen para quienes nos ven por televisión. A ver, vamos a escucharlo. 5 años de juicio, 35 años de lucha, hemos avanzado, ¿no? En el Perú, desafortunadamente, la Iglesia Católica tiene un peso muy importante en la vida política, y sobre todo en el ala derecha de la Iglesia Católica, que prácticamente no tiene papel en el mundo. En el Perú tiene un papel desorbitado, ¿no? Ahora, sienta un precedente de todas maneras, pero igual es un triunfo acotado, ¿no? Porque no se permite aún el matrimonio homosexual en el Perú. Habría que irse al extranjero a casarse para luego obtener ese reconocimiento, en fin, ¿no? Sí, es cuestión de tiempo, yo creo. La base de la decisión es que si yo me caso en el extranjero y vengo a mi país, aquí también me reconocen ese matrimonio, digamos, ¿no? Entonces, eso por lógica común es lo que ha esgrimido el juzgado, repito, basado en unos 35 elementos más. La sentencia dice cosas como la siguiente: la pretensión del demandante, es decir, de Óscar Ugarteche, sí resulta amparable, no siendo factible que sufra algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual. Bueno, sin duda vamos a hablar a lo largo del programa sobre este tema, porque además, les repito, es la pregunta del día. Y también vamos a arrancar nuestra entrevista con nuestro invitado. No iba por ese tema, no había sido invitado por ese tema, pero dadas las circunstancias también se lo vamos a preguntar. Está con nosotros el congresista de Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, Maribel, y muy buenos días a todas las personas que ven y escuchan el programa. Buenas tardes, en realidad. Estoy yo atracada en el horario anterior en el que estaba. A ver, congresista, ¿qué le parece este debate que se ha abierto nuevamente a partir de un caso particular y una sentencia del séptimo juzgado? Mira, yo veo que algunas personas están tratando de exagerar el tema y entonces mostrando como que ya en el Perú se aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo, y eso no es así. No es así. Acá lo que hay es una sentencia, como bien has explicado, sobre un caso particular de 2 personas que se han casado del mismo sexo en México y que vienen acá y quieren que se les reconozca ese matrimonio. Entonces, ha habido un pronunciamiento del Poder Judicial en primera instancia, no es una sentencia que ya está ejecutoriada,
ha sido apelada por la RENIEC, y bueno, vamos a esperar eso, pero acá lo importante es que ya hay un proyecto de ley en el Congreso sobre unión civil que va a ser debatido en los próximos meses. Entonces, el tema está en el debate. Ahora, no me gusta que este señor que acaba de escuchar algo de lo que ha declarado se queje de la Iglesia Católica. Yo creo Acérquese al micrófono porque... Yo creo que él exagera en lo que dice y entonces hace una queja de una religión que la tenemos la mayoría de peruanos, lo cual me parece que no tiene nada que ver con su caso. Lo que yo creo es que al final el Estado, o sea, si hay que quejarse contra un Estado que se supone que debe ser laico y que se podría estar dejando influenciar por una iglesia determinada, pero no se puede, digamos, cuestionar dogmas de fe, de acuerdo con usted con eso, pero sí la crítica hacia un Estado que supuestamente es laico y que al final y finalmente a veces legisla amparado en las leyes de Dios más que de la Constitución, ¿no? Acá lo importante es que en este tema existe una cultura, o sea, atrás de todo esto hay una cultura con la cual hemos sido educados los peruanos, y es una cultura que a quienes nos analizan de afuera, es una cultura conservadora en estos temas, sí. Y somos diferentes a otros países. Acá hay una cultura católica y cristiana bien afianzada en la población, y entonces de ahí derivan todo esto. Entonces son los temas que hay que tener en consideración. Pero ahora, en este caso puntual, ¿le parece bien que si alguien se ha casado en el extranjero, así como me pueden reconocer a mí un matrimonio en el extranjero aquí, se lo reconozcan para fines del documento de identidad, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que, como te digo, no he visto la sentencia, no la he leído, y lógicamente es un tema jurídico. Es un tema jurídico que depende de lo que se esté analizando. Por un lado, el Código Civil dice todo un análisis jurídico sobre lo que es un matrimonio, y es bien conservador. La Constitución habla de discriminación, pero este juez ha tomado eso, de acuerdo a lo que te he escuchado, y entonces es un tema que, como digo, no está totalmente concluido en el Poder Judicial, y yo creo que hay que esperar un poco todavía. A ver, pasando al plano del Congreso, del Parlamento, todos estos días, digamos, en realidad la política peruana estos días está alrededor del nombre de una empresa privada, está girando en torno a las informaciones que nos llegan desde Brasil, desde Nueva York, y todos los posibles involucrados en este escándalo de corrupción, que es el escándalo Lavallato o Lavajato. Todo este tiempo... La primera información que llegó hablaba de 3 gobiernos puntualmente: Toledo, García, Humala. Pero ahora último también se ha mencionado o se ha recordado que, por ejemplo, la empresa Odebrecht es una de las que más licitó y más adjudicaciones tuvo en los gobiernos de Alberto Fujimori. ¿Cómo ve esta nueva información que está saliendo a la luz? Sí, mira, primeramente hay que analizar las cosas puntualmente y como realmente son las cosas. Lo primero que te puedo decir, de que las inversiones en las cuales participó Odebrecht en el gobierno del ingeniero Fujimori, con la justa llegan a 400 millones. ¿De qué estamos hablando en los últimos años? De 13.000 millones. Entonces, comparar lo que sucedió con Odebrecht en el gobierno de Fujimori a lo que sucedió en los últimos 3 gobiernos es una diferencia abismal. Claro, pero eso es entrar en la lógica de nosotros matamos menos, ¿no? No, pero diciendo por ese lado, primer punto, no es todo el análisis. Ajá. Segundo, todo lo que estamos haciendo hoy en el Perú de investigación con respecto a esta empresa Odebrecht viene de investigaciones iniciadas hace meses atrás del extranjero, como bien lo has mencionado. Y es verdad, o sea, delaciones, reconocimientos de que efectivamente han habido pagos irregulares por parte de la misma empresa que lo ha reconocido, y eso lo ha reconocido del año 2004 a la fecha. No ha hablado absolutamente nada de los años 90. Entonces, tratar de iniciar investigaciones más atrás, yo insisto, es que esto le conviene ¿a quién?
a justamente los 3 gobiernos que están siendo investigados. ¿Cree que se trata de tratar de desviar la atención? Pero por supuesto. Congresista, si me permite un momentito, vamos a interrumpir esta entrevista, son las 12:20 de la tarde, vamos a información en vivo con Henry Bautista desde Miraflores, porque Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, está brindando a esta hora una conferencia de prensa. Henry, te escuchamos. Información en vivo, muchas gracias, Maribel. Efectivamente, como usted lo acaba de señalar, la presidenta del Consejo de Defensa, Julia Príncipe, en estos momentos de Defensa Jurídica del Estado, viene anunciando la creación del órgano de la Procuraduría de Defensa General del Estado por el caso de Odebrecht. Escuchemos sus declaraciones. Al respecto, ya hemos cursado oficios a nivel nacional y estamos esperando la respuesta, porque muchas de ellas están funcionando sin acreditación. ¿Estamos? Exitosa. Quiero detenerme un poco en esta parte, porque a raíz de la promulgación del decreto legislativo 1326 se está creando un poquito de confusión. ¿Qué es lo que está pasando? Se crea la Procuraduría General del Estado como un organismo público. Los organismos públicos son creados y disueltos conforme a ley mediante iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, su creación se da en breve término y deben estar adscritas a un ministerio, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Bien, es parte entonces de la... Bueno, en estos momentos es parte de las declaraciones que viene brindando la, en este caso, presidenta del Consejo Jurídico de la Procuraduría, quien está mencionando sobre la creación de este órgano y el rol que va a cumplir durante las investigaciones que se va a realizar sobre el tema Odebrecht y las implicaciones que se va a significar investigar desde el Ministerio Público con el Poder Judicial en este acuerdo sostenido con la empresa brasileña. Lo que le podemos brindar como información, Maribel, en breve estaremos con más datos de lo que está ocurriendo. Adelante, estudios. Muchas gracias, Henry. Mantente, por favor, atento a la conferencia para que luego en un siguiente enlace nos hagas un resumen de lo más importante. Volveremos contigo más adelante. Congresista Tubino, me decía entonces que todo esto, ¿cree usted, son maniobras distractoras de los realmente involucrados en el escándalo Odebrecht? Sí, porque hay que hacer una investigación muy prolija, porque para comenzar se nos habla de que han habido coimas ya reconocidas, que lo dicen desde Estados Unidos, de 34 millones de dólares, de dólares, y que luego hay un acuerdo en Fiscalía por 34 millones de soles, pero lo que estamos hablando de obras en estos últimos años, y lo que podría ser esto solamente la punta de la madeja, porque realmente... Es que ese es el punto, que puede ser la punta de la madeja que jalas y llega, ¿por qué no? Podría ser hasta el gobierno de Alberto Fujimori. Pero claro, no es lo dicho al día de hoy, ciertamente, no es lo confesado al día de hoy. Ahora, usted, ¿cuánto es lo que supuestamente se ha licitado hasta el día de hoy? ¿Está usted buscando la...? No, 13 millones. 13 millones. Mira, acá tengo la cifra exacta. 12.534 millones de dólares. Y acá tengo el listado de obras. Entonces, si tú hablas de hablan de 29 millones de dólares... De coima, realmente no se condice con la cantidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían una oficina para coimear las obras, habrían dado solamente un 0.23.14% de coima, y cuando la realidad es que las coimas llegan a 3% y por ahí fluctúan. El famoso diezmo, ¿no? Bueno, y cuando son obras muy grandes puede llegar al 3%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que recién estamos en la punta de la madeja. Hay que desenmascarar toda esta red y todo lo que se pueda estar atrás. Entonces, de ahí, en lugar de enfocarnos a eso, vamos a comenzar a escarbar para atrás sin ningún fundamento, porque no tenemos de qué agarrarnos. Bueno, la cantidad de obras licitadas, ¿no? O sea, 615 millones de dólares entre Odebrecht y Andrade Gutiérrez en el caso del gobierno fujimorista. Y bueno, y el que ha recomendado que las investigaciones incluyan estos contratos ha sido José Ugaz, ¿no? Bueno, José Ugaz puede recomendarlo y nosotros no decimos que no se investigue. Lo que sí hay que tener claro, que acá es lo que hay que investigar, que es el punto importante, es estos 3 últimos gobiernos donde se han gastado casi 13.000 millones de soles. Entonces, el trabajo para desenmascarar eso es un trabajo muy arduo.
y desviarse por los 400 millones o 600 millones de los años 90 sin tener de qué agarrarse, mira. Bueno, ahora el portal Gran Angular, quería compartir con nuestros amigos oyentes, ha incluido una nota en la que se afirma que Odebrecht pagó coimas en el Perú desde 1988 por proyectos como Chascani 5 y Chavimochic. Documentos de 10 hojas que presentan algunos extractos y algunas fotografías y que muestran, entre otras cosas, la relación de socios, que no sé si pronuncio bien porque no sé portugués, pero es relación de porceiros, es lo que se lee, relación de socios, que es una lista de 530 nombres con sobrenombres y proyectos vinculados a los pagos de coimas. Y entre esos 530 nombres hay 9 peruanos, y entre esos 9 peruanos está Jorge Ramos Ronceros, que es el famoso tío de Alan García, aunque el expresidente ha dicho en alguna ocasión que no es su tío. Bueno, su apodo en la lista, o su sobrenombre, era Cuello Grande, ¿no? El tema es ese, que ya están saliendo incluso algunas informaciones que datan de más atrás, pero en todo caso, usted, congresista Tubino, no tendría ningún problema en que el fujimorismo también sea investigado por este tema. No, ningún problema, pero yo te digo, con el tiempo que tengo en el Congreso, ya conozco ya esas estrategias, sobre todo lo que son tigres políticos, tipo congresista Mulder, que saben manejar estos casos. Entonces ellos inmediatamente, cuando comienzas a apuntar al APRA, entonces inmediatamente salen al aire con algo para diluir las cosas. Entonces es una estrategia que ya le he visto hacer. Entonces tenemos todo el derecho de sospechar de que hay algo de eso ahí. Ahora, por otro lado, todo lo que es coimas en el Perú, a buena hora que se investigue. Estamos en un país de coimeros. Esa es la verdad. O sea, no es Odebrecht únicamente. No, es el policía de la esquina. Es un tema cultural. Es un tema, mira, y cuando entras al Perú profundo, hay gente que cree que pagar el diezmo o el 10% es normal, es lógico, así debe ser. Entonces, realmente, ojalá que en este caso se llegue hasta las últimas consecuencias, que sea un caso emblemático, que haya sanciones y que esto le sirva de escarmiento a todos esos que son coimeadores y coimeros, para no seguir haciendo esto en el Caiga Perú. quien caiga. Así es. Del gobierno que sea. De quien sea, por supuesto. Entonces, estos son temas muy importantes. Ahora, han habido muchos cuestionamientos a la dirección o a la presidencia de la comisión Lavajato. Hay quienes han cuestionado la presidencia del señor Albrecht ahí a la cabeza del grupo de trabajo por las investigaciones que tenía. ¿Por qué no se dijo claramente qué investigaciones tenía? No, pero abiertas? En este caso... Él dijo que la tenía, que ya habían pasado, y después se demostró que estaba todavía en proceso. No, lo que pasa es que es un caso donde ha habido una apelación, donde de acuerdo a las declaraciones que ha dado el congresista Albrecht no tenía conocimiento ni ha sido notificado, y entonces por ahí está el tema, pero no es un tema donde estemos frente a un caso donde hay un proceso abierto. Acá lo que se está hablando es de una investigación donde ha habido un archivamiento y una apelación que se ha hecho por parte de la Procuraduría, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que se está viendo. No estamos frente a un proceso judicial abierto, sino a una investigación fiscal. Ahora, es la gran oportunidad en términos políticos del fujimorismo, y hay quienes señalan esto, que, digamos, en términos de estrategia política, aquí lo que sirve es enlodar a todos, y entonces todos somos iguales, porque, digamos, la gran mochila política del fujimorismo, ¿cuál es? De la década del 90, o las acusaciones, corrupción, violación de derechos humanos, en fin, pero al ser todos corruptos nos vemos menos corruptos, ¿no? Un poco... No, tampoco es así, porque fíjate, el problema de la corrupción en el Perú es un problema que no se puede señalar, acá están los corruptos y acá están los buenos. Así no es. En el Perú hay corrupción donde vayas, y hay corrupción hasta en temas donde cada quien debería intervenir y no lo hacen. Entonces, ¿en Fuerza Popular hay corrupción? Yo te voy a decir, mira, por ejemplo, yo vengo de la carretera, estoy haciendo mi cola, que vengo de la playa, y aparece un corrupto, que es Pepe el Vivo, que aparece y él se mete a sacarme la vuelta y a todo lo que estamos haciendo cola por el carril de emergencia. Exitosa. Y después aparecen los tontos que lo dejan entrar de nuevo a la fila cuando se encuentra con un carro que lo obstruye. Entonces, cada quien
tiene que hacer lo suyo para luchar contra la corrupción y contra Pepe el Vivo, que anda por todos lados en el Perú. Entonces, todos tenemos que actuar, por supuesto que sí, cada quien en lo que le toca. Tenemos que ir a una pausa, pero antes quería preguntarle por un caso puntual. Es este escándalo en el que se ha visto envuelto el subdirector de la Policía Nacional por usar a personal de la policía para hacer trabajos en la casa de su hijo, tengo entendido, ¿no? Una casa particular en horario de oficina. Y eso es algo que se ha hecho mucho en la Policía Nacional, en las distintas Fuerzas Armadas, y este muchacho, claro, hoy se ha conocido porque este muchacho lamentablemente tuvo un accidente, cayó por el tragaluz y está bastante delicado. Se ha iniciado, el Ministerio de Interior ha confirmado, este proceder irregular, que el muchacho estaba en una casa particular en horario de trabajo, haciendo pintura, albañería, en fin, y se ha prometido una exhaustiva investigación. ¿Qué hacer para quitar esta cultura? Porque todos los que hemos estado cercanos alguna vez a la vida de los uniformados sabemos que en ciertos sectores esto se hace mucho. A mí, mira, yo he vestido uniforme 40 años. A mí me llama la atención que a estas alturas del partido, ajá, eso todavía exista. Porque, bien lo dices, esto ha sido un tema que ha sido denunciado varias veces, además. Sí, ¿no? pero que hoy aparezcan, en este caso un general, que seguramente a lo largo de su carrera vio que otros lo hacían y dice, bueno, ahora yo soy general, ahora me toca a mí, ¿no? Pero esa es una persona pues, que no ha visto ni ha sido consciente de que el Perú de hoy no es el Perú de hace 20 años. El Perú de hoy es un país mucho más afianzado democráticamente y donde este señor posiblemente vio esto cuando era comandante, hoy cuando es general lo quiere hacer. Entonces se equivocó, pues, porque la sociedad peruana es otra. Y eso sucede hoy día también en otras instituciones cuando aparecen algunos personajes que quieren hacer lo que vieron hace 20 años. ¿Debe dejar de ser subdirector de la policía? Claro. Vamos al resumen de noticias y volvemos, congresista, con usted, porque el congresista Tubino también ha traído un proyecto de ley del cual queremos comentar también, que plantea que los militares condenados en el contexto de la lucha contra la subversión pasen su pena no en penales comunes, sino en cárceles militares. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Esto es Exitosa. 12:33. Ya regresamos con